Eh, Buenas tardes. Eh, Continuamos hoy con la biografía de Lacan, de Elizabeth Rudinesco. Em, Estamos en la segunda parte. Bueno, historia, la primera parte de la segunda parte, ¿no? Historia de Marguerite. Eh, en ese momento de su evolución, Lacan entró en conocimiento a través del primer número de la revista El surrealismo al servicio de la revolución, publicada en julio de 1930, de un texto de Salvador Dalí que iba a permitirle a la vez romper con la doctrina de las constituciones y pasar a una nueva captación del lenguaje para el terreno de las psicosis. El burro podrido, tal era el título del artículo donde Dalí sostenía una tesis original sobre la paranoia. En esas fechas, el periodo del primer surrealismo había caducado y la publicación por André Breton del segundo manifiesto anunciaba la búsqueda de un punto del espíritu que permitiera resolver la contradicción entre el sueño y la vida material. Lejos de la experiencia de los sueños artificiales y de la escritura automática, se trataba ahora de descubrir las nuevas tierras de la acción política. El sueño de cambiar al hombre debía tomar una forma concreta, inventar un modo creador de conocimiento de la realidad. En ese marco fue en el que Dalí puso al servicio del movimiento su famosa técnica de la paranoia crítica. Fue un proceso netamente paranoico, escribía. Como fue posible, fue por un proceso netamente paranoico, escribía, como fue posible obtener una imagen doble, es decir, la representación de un objeto que, sin la menor modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la representación de otro objeto absolutamente diferente, despojada a su vez de toda clase de deformación o anormalidad que pueda delatar algún arreglo. Para Dalí, la paranoia funcionaba como una alucinación, es decir, como una interpretación delirante de la realidad. En este sentido, era un fenómeno de tipo pseudo-alucinatorio que servía para la aparición de imágenes dobles. La imagen de un caballo, por ejemplo, podía ser la imagen de una mujer y la existencia de esa imagen doble hacía caduca la concepción psiquiátrica de la paranoia como error de juicio y delirio razonante. Dicho de otra manera, todo delirio es ya una interpretación de la realidad y toda paranoia una actividad creadora lógica. En el momento en que Lacan leía la obra de Freud, encontraba en la posición daliniana el instrumento que le faltaba a la teorización de su experiencia clínica en materia de paranoia. Así pues, pidió una cita al pintor
que lo recibió en su cuarto de hotel con un trozo de esparadrapo pegado en la punta de la nariz. Dalí esperaba una reacción de asombro por parte de su visitante, pero Lacan no se inmutó. Escuchó tranquilamente a su anfitrión exponerle su doctrina. Mientras tanto, traducía para la revista francesa de psicoanálisis, creo que es, un texto eh, de Freud publicado en 1922 y que tituló de algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad. El tema se relacionaba con su búsqueda de una nueva concepción de la paranoia y formaba parte de un corpus freudiano en vías de traducción en la Sociedad Psicoanalítica de París. Aunque Lacan no sabía hablar alemán, tenía de esa lengua un excelente conocimiento teórico. La había aprendido en el colegio Stanislas. Su tradición era notable. Seguía de cerca la sintaxis de Freud, no desviaba su sentido y respetaba su forma. Mostraba también hasta qué punto el autor aceptaba la terminología en vigor en aquella época en el movimiento psicoanalítico francés. Como sus contemporáneos, traducía triep, pulsión, por instinto, trauer, duelo, por tristeza, y regung, moción, por tendencia. Se comprometió también ante la revista a traducir un capítulo del libro de Otto Pfennikel consagrado a las esquizofrenias, pero ese trabajo no salió nunca a la luz. El año 1931 fue pues una época de gozne para él. Empezó a efectuar una síntesis a partir de la paranoia de tres zonas del saber: la clínica psiquiátrica, la doctrina freudiana y el segundo, surrealismo. Esta síntesis, que se apoyaba en un brillante conocimiento de la filosofía, Spinoza, Jasper, Nietzsche, Husserl y Bergson especialmente. Entonces, esta síntesis iba a permitirle elaborar su tesis de medicina, que será su gran obra de juventud, de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Aparecerá en el invierno de 1932 y hará de su autor un jefe de escuela. La historia del encuentro entre el hijo de Alfred y la mujer a la que llamará Aimé se inició el 18 de abril de 1931 a las 20:30 horas. Aquella tarde, Marguerite Pantaine, de 38 años de edad, sacó de su bolso un cuchillo de cocina e intentó asesinar a la actriz Juliette Duflos a su llegada al teatro Saint George, donde debía interpretar el papel principal de una comedia de Henry Henson, cuyo estreno había tenido lugar 3 días antes. Se trataba de una comedia burguesa titulada Todo marcha bien, que ponía en escena a una señora lloriqueante, a más no poder, su amante, pobre pero despreocupado, y un rico financiero aburrido a muerte. Esa obra insípida quería significar que en la Francia de los años 30
Presa entonces de la crisis económica y del ascenso de las ligas de extrema derecha, todo marchaba a las mil maravillas en el mejor de los mundos. En el pasillo de entrada de artistas donde la esperaba su asesina, Juliette Duflos no perdió la sangre fría. Empuñando el cuchillo por la hoja, desvió el golpe y se hirió profundamente en el auricular de la mano derecha. Mientras tanto, Marguerite era atada y luego llevada a la comisaría. De allí fue enviada a la enfermería especial y a la cárcel de mujeres de Saint-Lazare, donde se hundió en el delirio durante 20 días. El 3 de junio de 1931 fue internada en la clínica de asilo Santa Ana, gracias al informe de peritaje del doctor Truel, que llegaba a la conclusión de un delirio sistemático de persecución a base de interpretación con tendencias megalomaníacas y sustrato erotomaníaco. Entonces llegaba a la conclusión de un delirio sistemático de persecución a base de interpretación con tendencias megalomaníacas y sustrato erotomaníaco. Al día siguiente del atentado, varios periódicos relataban la triste historia de Marguerite Pantin, campesina tránsfuga de su clase que había perdido la cabeza a fuerza de leer novelas y de tratar de publicar las suyas. Es una auverniana obtusa, de rasgos duros, escribía el cronista del Journal, con un cuello postizo grueso bajo el jersey que acentúa su aspecto masculino. Trabajaba en la oficina de cheques postales, en la central Louvre, y se ganaba bien la vida. 18.000 francos al año, nos ha dicho. Recibe a muy pocos amigos, dos profesoras con las que prepara exámenes y toca música. Estaba sin duda un poco extraña, pero no parecía creerse perseguida. Interrogado sobre el acto de la empleada de correos, Edward Toulouse dio una opinión en el periódico Le Temps, utilizando, como era su costumbre, la vieja terminología de la herencia de generación. En mi opinión, decía, se trata de un caso muy claro de locura de persecución que probablemente se manifestó antes con irregularidades de vida o con rarezas que debieron notar quienes la rodeaban inmediatamente. Por lo demás, todo criminal, a mi juicio, es más o menos tarado. Su anomalía se manifiesta generalmente por extravagancias, por gestos o palabras extrañas que llaman la atención de los allegados o de los vecinos. No pienso a este propósito desdecirme de lo que digo cada día, el interés que tendrían tales enfermos en señalarnos su caso. La profilaxis criminal no solo es posible, es fácil. En cuanto a Pierre Benoit, o Benoit, declaró haber conocido a Marguerite en circunstancias poco ordinarias. La criminal me buscó en varias ocasiones en casa de mi editor, a donde iba regularmente con la esperanza de encontrarme. Pude incluso entreverla un día
Se trata ciertamente de una exaltada. La desdichada pretendía estar aludida en varias de mis obras, cuyo tema me eran aconsejado, según afirmaba sin cesar, por la señora Huguet Dulflos, la que ella quiso apuñalar, ¿no? Tal vez los golpes asestados a la simpática actriz me estaban destinados. Había sido con la publicación de Königsmarck como Pierre Benoit, escritor de la derecha tradicional, se había dado a conocer en 1918, fundando su método novelesco en la fabricación en serie de intrigas conformistas situadas en lugares exóticos o en provincias francesas llamadas atrasadas. Retenía para cada libro una situación idéntica y un mismo número de páginas, y para cada heroína un nombre de pila que empezase con la letra A. En 1919 había actualizado en la Atlántida el famoso mito platónico, situando la intriga de su novela en el marco del África colonial. Quería mostrar que la búsqueda fantasmática de un ilusorio desierto no era sino la ilustración del drama del hombre moderno, incapaz de renunciar al demonio corruptor encarnado por la mujer fuera de sus casillas. Así, el virtuoso oficial del ejército colonial caía bajo el poder de una satánica oriental nombrada Antinea, verdadera Atlántida de un occidente desesperado. Atrayendo a los viajeros perdidos a su palacio del hogar, la dama los rodeaba de maleficios y después los transformaba en momias. Tal era pues el escritor contra el que Marguerite Pantin dirigía sus acusaciones. En cuanto a Huguet eh, Duflos, cuyo verdadero nombre era Hermans Hert, se parecía por su físico a esa Antinea, nacida en Túnez en 1891, más tarde alumna del Conservatorio de París, era a la vez socia de la Comedia Francesa y actriz célebre del cine mudo, donde actuaba a las mil maravillas en el melodrama, dando a la imagen de una mujer altiva, misteriosa, vulnerable y lagrimeante. Víctima de su celebridad, ocupaba las crónicas con procesos resonantes, em, uno contra la comedia francesa, el otro contra su marido. Durante toda la duración de su delirio, Marguerite siguió expresando su odio contra la comedianta. Pidió a los periodistas que rectificaran el juicio que hacían de ella, que podía estorbar su futura carrera de literata. Escribió también al gerente de su hotel y al príncipe de Gales para quejarse de las actrices y de los escritores que la perseguían. Después, cuando cesó el delirio, sollozó y tomó una actitud contraria. Afirmó entonces que Huguet Dulfos no le deseaba ningún mal y que nadie trataba de perseguirla. La actriz no presentó denuncia y todo el mundo dio pruebas de indulgencia para con la desdichada empleada de correos. El 18 de junio de 1931, Lacan se encontró con ella por primera vez. Inmediatamente se interesó en el caso y redactó un certificado de quincena imitando el gran estilo de Clerambault: psicosis paranoica, delirio resistente que desembocó en una tentativa de homicidio, temas aparentemente resueltos después del acto, estado oniroide
interpretaciones significativas, extensivas y concéntricas, agrupados alrededor de una idea prevalente. Amenazas a su hijo. Sistema pasional, deber que cumplir para con este último. Sistema pasional, deber que cumplir para con este último. Impulsos polimórficos dictados por la angustia. Gestiones entre un escritor ante su futura víctima. Ejecución urgente de escritos, envío de estos a la corte de Inglaterra, escritos panfletarios y bucólicos, cafeinismo, desviaciones del régimen, etcétera. A partir de ese día y durante un año, Jacques Lacan y Marguerite Pantine ya no se separaron. Al término de una increíble encuesta, el brillante psiquiatra se apoderó del testimonio se apoderó del destino de aquella mujer para construir un caso en el cual proyectó no solo su propia representación de la locura femenina, sino sus obsesiones familiares y fantasmáticas. Sustrajo a Marguerite sus textos, sus fotografías y toda la historia de su vida con un feroz avidez y sin restituirlo nunca nada. En este sentido hubo entre ellos una distorsión constante, una frialdad, una hostilidad que nada pudo colmar, pues si Lacan solo se interesaba en esa mujer para ilustrar su doctrina de la paranoia y redactar una obra retórica que iba a hacer de él el fundador de una nueva discursividad freudiana, ella rechazó incesantemente el papel que él quería hacerle desempeñar. Fue pues rebelde a su mirada y le reprochó toda su vida haber hecho de ella el objeto de un saber psiquiátrico cuyo carácter represivo ella rechazaba. La historia de esa aventura, fuera de lo común, puede contarse hoy gracias a los testimonios de que disponemos. Una primera Marguerite Pantine había visto la luz del día en Mauriac, en Cantal, el 19 de octubre de 1885. Era hija de Jean-Baptiste Pantine y de Jean-Anne Donadieu, casados en Chavignac, 8 meses antes. Después de esta Marguerite, Jean había traído al mundo otras dos hijas. Elise, en septiembre de 1887, a la que llamaban Eugene o Nené, y María, 11 meses más tarde. En diciembre de 1890, un gran drama se había abatido sobre esa familia campesina un domingo antes de misa. Marguerite ardió como una tea ante los ojos de su hermana menor. Se había puesto su lindo vestido de organdí y se había acercado demasiado al fuego de la chimenea. Inmediatamente después de este deceso, em, Jean había quedado de nuevo embarazada. El 12 de agosto de 1891 daba a luz un niño que nació muerto. 11 meses más tarde, el 4 de julio de 1892, nacía la segunda Marguerite Pantine, quinta de la fratría, esa misma a la que conoció Lacan 39 años más tarde. Llevaba el nombre de pila de su hermana muerta. No es casualidad, escribirá su hijo, que mi madre haya pasado su vida multiplicando los medios de escapar de las llamas del infierno. Eso se llama sufrir el destino, un destino trágico. Después de Marguerite, Jean Donadieu tendrá tres hijos.
La infancia de Marguerite se desarrolló en un clima campestre, al ritmo de las estaciones, de los trabajos y los días. La vida rural favoreció en ella el gusto de la ensoñación y de la soledad. Jeanne Donadieu, su madre, tenía fama de estar un poco loca. En sus relaciones con la comunidad aldeana daba muestras de una gran vulnerabilidad. Sus inquietudes tenían tendencia a transformarse en sospechas. Bastaba, por ejemplo, que una vecina le hiciese creer que la muerte eh, próxima de un animal enfermo, bastaba, por ejemplo, que una vecina le hiciese creer en la muerte próxima de un animal enfermo para que se persuadiera de que ésta quería envenenar al animal. Tenía a menudo el sentimiento de ser espiada o perseguida, interpretando cada signo como una voluntad de hacer daño a su persona. Siendo su hija preferida, Marguerite conseguía numerosos privilegios y suscitaba la envidia de sus hermanas. Frente a su padre y a sus hermanos, adoptaba una actitud viril y refractaria para oponerse mejor a una autoridad que juzgaba titánica, tiránica. Ay, cómo estoy para la lectura. Ellis Pantin, hermana de Marguerite, tomó la costumbre de asumir las tareas del hogar en lugar de su madre desfalleciente. Sin embargo, en 1901, a la edad de 14 años, salió del pueblo para convertirse en empleada de su tío Guillaume, que tenía una tienda en la ciudad. En 1906, él la tomó por esposa. Como conseguía brillantes éxitos escolares, Marguerite fue enviada por sus padres a la escuela primaria superior. Soñaba que llegara a ser institutriz, pero lejos de sus paisajes experimentó una decepción y reprochó a su profesora laica que descuidasen a sus alumnos. Aspiraban a la grandeza de una moral religiosa. Aspiraba a la grandeza de una moral religiosa. En 1910 se sumó al hogar de su hermana. Era entonces una muchacha alta de 18 años, de amplia estructura, voluntariosa, inteligente, sensible y hermosa. Acababa de interrumpir su escolaridad para entrar en la administración de correos, renunciando así a su carrera de institutriz. En la ciudad fue seducida pronto por un don Juan local. Esa aventura, escribe Lacan, que lleva en ella los rasgos clásicos del entusiasmo y de los enseguecimientos propios de la inocencia, va a decidir su apego durante 2 años. A pesar de un traslado a un pueblecito perdido, Marguerite siguió amando a su seductor, que se convirtió en el único objeto de sus pensamientos. Le envió una correspondencia secreta mientras ocultaba a sus compañeras su estado de ánimo. Esa pasión duró 3 años, después el amor se convirtió en odio, el seductor fue mirado como un triste individuo. Trasladada a Melun, donde se quedará hasta 1917, Marguerite sufrió una nueva pasión, femenina esta vez, hacia una empleada de correos, la señorita C. D. N. Intrigante, refinada, según Lacan, esa joven descendía de una familia noble, obligada a rebajarse para sobrevivir. Considerada con desprecio, consideraba con desprecio su oficio de empleada de correos y fungía de árbitro de las elegancias ante sus colegas. Marguerite fue una presa viva para aquella mujer que la colmaba de relatos sacados directamente de un mundo imaginario bovariano. Fue por su boca como oyó hablar por primera vez de Brigitte Dulflos y de Sarah Bernhardt. La primera, según ella, había sido vecina del piso de una de las tías de la elegante empleada,
La segunda se suponía que había conocido a la madre de ésta en un convento. Escuchando tales rumores, Marguerite aprendía a despreciar el universo femenino de las empleadas de correos. Soñaba con tener acceso a un mundo superior, poblado de ideas paranoicas, perdón, poblado de ideas platónicas, de esencia viril y de aire novelesco. Cuando decidió bruscamente casarse con un colega de correos, su camarada la incitó a unos gastos suntuosos. Esa sugestión de larga duración prosiguió durante 4 años consecutivos. Después, el capricho de un desplazamiento administrativo, la intrigante refinada desapareció de la vida de Marguerite. Las mujeres siguieron, sin embargo, en relación epistolar. René Ancieux era hijo de un panadero de Sète, huérfano de padre y madre a la edad de 12 años. Había escalado rápidamente los peldaños de la administración de correos. Convertido en inspector, le gustaba circular en bicicleta y encontrar en todas partes la gran geografía de las comunicaciones, mapas del mundo de colores subidos, vías marítimas y ferroviarias. Deportivo y ponderado, pragmático y sencillo, ofrecía las garantías de un bello equilibrio moral. Todo lo contrario de Marguerite. Cuando ésta decidió tomarlo por esposo, sintiendo que había llegado el momento en que la vida le ordenaba semejante elección, se enfrentó a las sabias objeciones que le puso su familia. Su lentitud innegable, su gusto extremo por la ensoñación, su propensión a la lectura, decían, la hacían inapta para el estado conyugal. A pesar de las advertencias, los novios siguieron adelante, se hicieron confesiones mutuas sobre su pasado y la boda se celebró el 30 de octubre de 1917. A pesar de los esfuerzos de Marguerite por llevar a cabo los quehaceres del hogar, las desavenencias surgieron muy pronto. René tenía repugnancia por toda actitud especulativa y soportaba difícilmente que su esposa pasara el tiempo leyendo libros y aprendiendo lenguas extranjeras. Por su lado, ella le reprochaba su desinterés por todo lo que la incumbía. Utilizando las famosas confesiones, cada uno esgrimía contra el otro las armas de unos celos de proyección. La frigidez sexual de la mujer no arreglaba mucho la agresividad del marido, y la degradación se instaló pronto en el corazón de esa pareja mal aparejada. El comportamiento de Marguerite se hacía inquietante. Se reía de manera intempestiva, caminaba de manera impulsiva y se lavaba las manos sin parar por miedo a estar maculada. Hacia esa época murió Guillaume Pantin, la consecuencia de a consecuencia de una herida de guerra. Élise quedó viuda sin ninguna esperanza de maternidad. 4 años antes había sufrido una histerectomía total. Desocupada, se refugió en Melun en el hogar de su hermana, donde se puso a dirigir los asuntos de la pareja, ocupando así el lugar que Margarita hubiera debido tomar frente a René. Desposeída de un papel que no había sabido llenar, ésta se alejó aún más de su marido y perdió los medios de defenderse contra su propia patología. Aunque se sentía humillada por esa hermana intrusa que la abrumaba de reproches, se dejó dominar por ella como se había dejado por la intrigante empleada de correos, de donde una actitud ambivalente tan pronto medía las cualidades de Hélice según el rasero de su propia impotencia, como emprendía la lucha en silencio contra la opresión del hermano. El resultado era desastroso. En julio de 1921 quedó encinta, pero el feliz acontecimiento hizo surgir
en su comportamiento una manía de persecución acompañada de estados melancólicos. Las conversaciones que llevaban, las conversaciones que llevan a cabo entre ellos sus colegas, escribe Lacan, parecen entonces apuntar a ella, critican sus acciones de manera ofensiva, calumnian su conducta y le anuncian desdichas. En la calle, los que pasan murmuran contra ella y le dan señales de desprecio. Reconoce en los periódicos alusiones dirigidas contra ella. La confusión se acentuó a medida que se desarrollaba el embarazo. A las persecuciones diurnas vinieron a sumarse agitaciones nocturnas. A veces Marguerite soñaba con féretros, a veces se levantaba para tirarle a René una plancha por la cabeza. Un día reventó a cuchilladas las ruedas de la bicicleta de un colega. En marzo de 1922 dio a luz a una criatura de sexo femenino muerta desde su nacimiento, asfixiada por circularidad del cordón. Inmediatamente imputó ese accidente a sus enemigos y como su antigua colega, la intrigante refinada, se manifestó a través del teléfono para preguntar por ella, le hizo bruscamente responsable de su desdicha. Durante días y días se cerró sobre sí misma, se hundió en el mutismo y rompió con sus costumbres religiosas. Encinta por segunda vez, pasó de nuevo por un estado depresivo, pero cuando la criatura llegó al término, en julio de 1923, dio muestras de un ardor apasionado hacia ella. Era un niño al que se dio el nombre de Didier. Así como Marguerite había venido al mundo después de un niño nacido muerto, concebido a su vez para sustituir a una primera Marguerite, así el hijo de la heroína veía la luz después de una hermana desaparecida desde el nacimiento. Esa hermana desaparecida, dirá él más tarde, que había marcado el primer fracaso de los dos, siguió presente durante mucho tiempo en los pensamientos y las palabras de mis padres. Yo era el segundo, el que había que vigilar y cuidar tanto más para ponerlo a salvo del destino desdichado que se había abatido sobre la primera. Sufrí sus temores de la repetición. Era preciso a cualquier precio que yo sobreviviera para que mis progenitores estuvieran justificados. Pero mi sobrevivencia era a sus ojos aleatoria. La menor indigestión, la más pequeña corriente de aire me amenazaban. Eso me colocaba en una situación difícil, bastante particular. Tenía que sustituir a una muerta. Durante meses, Marguerite hizo a su hijo, de su hijo el único objeto de su pasión, negándose a que se le acercara a que se le acercara o le diera de mamar cualquier otra persona hasta los 14 meses. Tan pronto lo atiborraba de alimentos demasiado ricos que el niño tenía que vomitar, como olvidaba la hora del biberón. Para evitarle todo contacto con el aire exterior, lo cubría con varias capas de ropa hasta tal punto que en la edad adulta tendrá la impresión de haber sido ahogado como el cogollo de una cebolla bajo numerosas capas. Frente a sus allegados, Marguerite se volvió peleadora e interpretativa, creyendo siempre ver amenazas. Un día acusó a unos automovilistas de haber pasado demasiado cerca del cochecito donde paseaba el niño, y otro día, olvidando su presencia, le dejó chupar la costra recogida por las ruedas de ese cochecito. Fue entonces cuando Élise, que era la madrina de Didier, decidió tomarlo a su cargo, encontrando en esa función maternal una compensación de la imposible realización de su propio deseo de maternidad. Desde entonces Marguerite se sintió extraña a su propio medio. Soñando compartir a América, consiguió que le hicieran un pasaporte bajo el nombre de
payrolls y dimitió de la administración de correos. Pensaba buscar fortuna en tierras desconocidas y hacerse novelista. A pesar de las interpretaciones de Hélice y de René, las imprecaciones de Hélice y de René, a pesar de las imprecaciones de Hélice y de René, se negó a renunciar a sus extravagancias. Se tomó entonces la decisión de hacerla internar en una clínica en Epinay. Desde el fondo de su encierro elevó una vigorosa protesta. He acabado por divertirme de veras, escribía, de ser siempre una eterna víctima, una eterna desconocida. Virgen Santa, qué historia la mía. La conocéis, todo el mundo la conoce más o menos. Se me denigra tanto, y como sé por vuestros libros que no os gusta la injusticia, os pido que hagáis algo por mí. Durante su internamiento, Marguerite perdió contacto con la realidad y se hundió en una actitud megalomaniática. Y se hundió en una actitud megalomaniática, designada al principio como delirante, como un fondo de debilidad mental, alucinaciones y delirios de persecución. Fue liberada al cabo de 6 meses a petición de su familia. Descansó entonces algún tiempo, volvió a tomar a su cargo a su hijo y visitó a la señorita C. D. N. a fin de disculparse en su fuero interno de todo el mal que creía haberle hecho. Por supuesto, la intrigante ignoraba que había desempeñado para su colega el papel de una perseguidora. En agosto de 1925, Marguerite partió de Melun y abandonó a su familia. Había pedido una plaza en París para copar a aquellos que, según pensaba, querían destruir a su hijo. Pronto se asumió en una extraña manera de vivir. Pronto se sumió en una extraña manera de vivir. Por un lado, el universo cotidiano de las actividades de empleada de correo, en el que dominaba la adaptación a la realidad. Por otro, una existencia imaginaria tejida de sueños y de delirios. En la orilla izquierda del Sena, Marguerite trabajaba en los correos, en el correo central de la calle del Louvre. En la orilla izquierda vivía en la calle Saint-André-des-Arcs, en el hotel de la Nouvelle France. Apenas salía de su oficina, se convertía en una intelectual. Tomaba lecciones particulares, frecuentaba las bibliotecas y se daba al café. A pesar de ese despliegue de energía, fracasará en diversos exámenes. Fue en el transcurso de esa existencia cimentada sobre una brecha cuando se elaboró su delirio. Oyendo hablar un día Judith Duflos, Marguerite se acordó de su antigua conversación con la intrigante refinada. Yo había hablado mal de ella, todos estaban de acuerdo en declararla naturalmente elegante y distinguida. Yo había protestado diciendo que era una puta, por eso debía guardarme rencor. Marguerite acabó por pensar que la actriz trataba de perseguirla, y como los periódicos parisienses daban gran publicidad a las pugnas de Duflos con la comedia francesa, se indignó de la importancia que concedía la prensa a la gente de teatro. En 2 ocasiones fue a contemplar la imagen de su futura víctima. Primero en el teatro, donde ésta interpretaba el papel de la gran duquesa Aurora, en una versión de Konigsmark adaptada de la novela de Pierre Benoit. Después en el cine, en la película de León de Perret. Se trataba de una tétrica historia de asesinato colocada en el decorado de un palacio gótico sobre fondo de brocado
de artesonados y de corredores en trampantojo. El nombre del escritor se asociaba aquí al de la actriz. Otras dos personalidades de la vida parisiense quedaron asimiladas por Magritte a perseguidoras: Sarah Bernard y Colette. Las dos eran mujeres aduladas, reconocidas y que vivían en el lujo. Eran también la encarnación dolorosa de una idea de libertad duramente conquistado. Eran también la encarnación dolorosa de un ideal de libertad duramente conquistado. Ideal con el que Marguerite no cesaba de identificarse sin llegar por su parte al más pequeño logro concreto, ni social ni intelectual. Duro, duro, vida la de esta Marguerite. Y, y muy duro como lo dice, ¿no? Ideal de libertad duramente conquistado, eso encarnaba ese ideal, esta Sara Bernard y Colette, este, Marguerite se identificaba ese ideal y dice la crónica, sin llegar por su parte al más pequeño logro concreto, ni social ni intelectual. En el tema de la libertad, ¿no? La gran Sara había muerto en 1823. Al lado de Solá había sido apasionadamente dreyfusista y en el escenario mil veces sublime como príncipe tuberculoso, con el aguilucho o como heroína melancólica, con Teroine de Mericourt. Colette estaba bien viva, en el apogeo de su carrera, había publicado El Trigo Verde por primera vez bajo su firma. A los 53 años provocaba el escándalo viviendo con un hombre 17 años menor que ella, tratante de perlas. El delirio brotaba al azar de las lecturas. Bastaba con que Margarita abriera un periódico para que viera aparecer alusiones a su vida privada. Una tétrica historia que había estallado en 1923 vino a alimentar todas sus fantasías de asesinato y de venganzas. Philippe Daudet, hijo del escritor, se había disparado un tiro en la cabeza después de haber querido persuadir a sus amigos anarquistas de que cometieran un atentado contra su padre. Negando el suicidio de su hijo, el escritor había acusado a los anarquistas de haberlo asesinado. Transponiendo a su manera la polémica, Marguerite creía que la muerte de su hijo Didier estaba programada por agentes de la GPU. Bueno, supongo que tendría que ver con los anarquistas. Desde el primer año de su estancia en París, Marguerite hizo todo lo posible por conseguir una entrevista con Pierre Benoit, llegando a presentarse muchas veces en la puerta de una librería que él frecuentaba. Cuando lo abordó para reprocharle que exhibiera a la luz del día su vida privada, él la tomó por una mujer misteriosa e impertinente. Vivamente picado, la llevó de paseo al bosque de Bolonia para escucharla contar que se había reconocido en Alberte, la heroína de su último libro. Hay que decir que que la literatura de ese académico parecía estar fabricada de cabo a rabo para alimentar la locura de esa lectora fuera de lo común. Alberte relataba la historia de una madre que había tomado a su yerno por amante, el cual había matado a su mujer durante un atentado.
Después de 10 años de una vida tormentosa, la madre indigna descubría el crimen y se entregaba a la justicia denunciando al asesino de su hija. En esa tétrica historia, Marguerite creía contemplar la génesis de su propio destino. Yo era a la vez esa madre y esa hija, dirá Lacan. En esta página del relato, ¿cómo no pensar en la historia de Marie Félicité Lefebvre, comentada por Marie Bonaparte en el primer número de la revista? Lacan no olvidará mencionar el caso con admiración. En agosto de 1923, Marie Félicité disparaba con una pistola contra su nuera encinta de su hijo. Juzgada responsable de sus actos en el tribunal de Douai, donde la muchedumbre estuvo a punto de lincharla, fue condenada a muerte. En nombre del psicoanálisis, Marie Bonaparte intervino valerosamente para mostrar la significación delirante de ese crimen que ponía en acto inconscientemente un deseo de muerte que la asesina había tenido en otro tiempo respecto de su propia madre. En el relato de Pierre Benoit, un marido criminal se acostaba con su suegra, y en el caso de la señora Lefebvre, una madre se convertía en criminal por odio a su propia madre y para impedir que su hijo trajera al mundo una nueva descendencia. Las dos historias ponían en escena un trío infernal donde el lugar de las madres y de las hijas era intercambiable, donde hija era siempre víctima, donde el hijo era ya sea un marido asesino, ya sea un esposo pasivo. Marguerite no aludía a la historia de Marie Félicité Lefebvre, que ocupaba em, la crónica durante aquellos años. La lectura de Albert, el encuentro con Benoit, las maneras de vivir de Colette y los líos de Juliette Duflos, con la justicia bastaba para alimentar su delirio. Daba al académico el nombre de Robespierre, personaje detestado, y despotricaba contra los periodistas, artistas y poetas responsables a sus ojos del bolchevismo, de la guerra, de la miseria y de la corrupción. Contra ellos se lanzaba a una cruzada para restaurar un ideal de fraternidad entre los pueblos, reclamando también la protección del príncipe de Gales, a quien enviaba poemas y cartas anónimas. Le suplicaba de que desconfiara de las intrigas fomentadas contra él por los revolucionarios e impresas en cursivas en los periódicos. Tapizaba las paredes de su cuarto con recortes de periódicos que relataban la vida y los viajes del príncipe, objeto de su erotomanía. Su antibolchevismo no le impidió asediar a un periodista comunista para lograr la publicación del artículo contra Colette, donde se expondrían públicamente sus reivindicaciones y sus agravios. Al mismo tiempo, presentó una demanda en la comisaría de su barrio contra Benoit y contra la librería Flammarion. Después, para consagrarse mejor a su carrera de literata, renunció a pasar las vacaciones con su familia, creyéndose entonces investida de una misión, abordó al azar a transeúntes de la calle para contarles historias extravagantes,
Muchas veces se encontró en cuartos de hotel con individuos poco escrupulosos de los que después apenas lograba escapar. En agosto de 1930, 8 meses antes del atentado, redactó una tras otra dos novelas y las mandó copiar a máquina. La primera, titulada El detractor, estaba dedicada al príncipe de Gales y relataba un idilio campestre cuya cronología estaba calcada de la sucesión de las estaciones. Utilizando un vocabulario regionalista, Marguerite se dejaba llevar por sus desahogos rousenianos sobre los bienes del estado natural. La vida campesina quedaba idealizada en detrimento de la existencia urbana, origen de corrupción y de decadencia. El héroe, que llevaba el nombre de David, era un joven campesino cuya madre había encontrado la muerte después de haber tragado agua turbia. Estaba enamorado de una tal Aimé, cuyo retrato era el siguiente. Aimé trabajaba como una verdadera granjera. Sabe deshilar la ropa vieja, desarrugar una montaña de ropa sucia después de la siega, conoce el mejor queso de la encella, no toma una gallina demasiado ocupada para matarla, mide las almuerzas de grano, hace gavillas de enramadas para los animales delicados en invierno, pone el pollo deshebrado para los niños, confecciona para ellos personajes de perlas, de cartón, de pastas, crujientes o hinchados, sirve una comida fina en las ocasiones solemnes, las truchas de torrente con crema, las castañas con la polla cebada y el caldo marinero. Durante el verano llegaba al pueblo una cortesana y un desconocido que sembraban la discordia en la familia de Aimé. La mujer iba maquillada como un rosal de otoño con rosa demasiado encendida para sus tallos negros y deshojados. Llevaba unos zapatos para no andar y era todo un museo, una colección de modelos inéditos o excéntricos donde domina lo grotesco. La pareja infernal propagada pronto, propagaba pronto sus males por el pueblo a fuerza de susurros, de intrigas y de coaliciones. En el otoño la desdichada invadió el hogar de la muchacha. Sus hermanos y hermanas desfallecieron, su madre cayó enferma y los sarcasmos cayeron sobre ella. Y los sarcasmos cayeron sobre ella. Se refugió entonces en el sueño, en la carretera, miraba pasar con envidia a una familia feliz, un marido orgulloso, una mujer con un niño que le sonríe colgado de sus pechos. Cuando llegó el invierno, los forasteros partieron. La novela termina con la muerte de Aimé y la desaparición de su madre. Esta historia ponía en escena a los personajes significativos de la locura de Marguerite, una heroína en busca de amor que llevaba un nombre sacado directamente de los relatos de Pierre Benoit, una cortesana en la que se reconocía a la mujer célebre, condenada y adulada, un detractor que complotaba una familia destruida por la pareja maldita. La segunda novela, titulada Con perdón de usted, estaba también dedicada al príncipe de Gales. Narraba la misma historia al revés. Esta vez la heroína no se quedaba en el campo para morir allí víctima de los invasores de la ciudad. Tomaba su daga y su capa, se subía a su caballo y partía a la conquista de París y de la Academia. Asistía a modo de hurón al espectáculo de una civilización corrompida. Después se topaba con el filibustero, su principal perseguidor, apodado Culo de Madera, el incorruptible. Era el dueño de la guillotina. No bebe, no come, no tiene mujeres, ha matado a miles como un cobarde, la sangre corre
desde la Plaza del Trono hasta la Bastilla. Se ha necesitado a Bonaparte apuntando sus cañones contra París para detener la carnicería. Después de haber recorrido las sombrías callejuelas de ese infierno urbano, poblado de comunistas y de guillotinadores, la heroína se lanzaba contra la República, los escritores y los saltimbanqui, acusados de querer matarla en efigie. Contra ellos hacía la apología de la monarquía, criticaba la religión y analizaba los milagros en términos de su gestión. Los milagros no están en todos los cristianos, escribía, pero es difícil explicarlos. Pero es difícil explicaros esa verdad evidente que reconoce la medicina. Sin duda vais con tanta emoción ante vuestro ídolo que os influye hasta el punto de haceros olvidar vuestros sufrimientos y de daros un vigor nuevo. Sin duda os ha sucedido quedar curados de una migraña porque una amiga os cuenta una historia divertida. Y si medís la extensión de las emociones por la dimensión del sentimiento, estáis ante un milagro. Al final del relato, la pequeña campesina regresaba al redil hacia sus fuentes y sus dehesas, hacia sus fuentes y sus dehesas, en medio de una familia idílica. El 13 de septiembre de 1930, Marguerite depositó un manuscrito en la sede de la librería Flammarion, después de haberlo firmado con su nombre de soltera. 2 meses más tarde, el comité de lectura dio una opinión desfavorable a la publicación de la obra. Cuando Marguerite se enteró de la noticia, exigió un encuentro con el secretario general de la editorial. Ocupado con otras tareas, este pidió al director literario que recibiera a la autora. Marguerite enarboló entonces la carta del comité, reclamando que le revelara el nombre del responsable. Como su interlocutor escurría el bulto, se abalanzó sobre él y estuvo a punto de estrangularlo al grito de «Banda de asesinos, banda de académicos». Arrojada afuera, con estruendo, no soportó que todas sus esperanzas quedasen pisoteadas. Durante el largo periodo de rancia que la llevará al gesto criminal de abril de 1931, sintió crecer en ella un violento deseo de desquite. Pidió a su casero que le prestase un revólver y ante su negativa solicitó un bastón para asustar a esa gente, los editores. Por última vez buscó la protección del príncipe de Gales enviándole sus 2 novelas y unas cartas firmadas con su nombre. Todos los días se dirigía a Melun para vigilar a su hijo, por temor de un atentado. En el mes de enero anunció a su hermana su intención de divorciarse. Acusó a su marido de golpearla y de pegar al niño. En marzo compró un cuchillo de caza en la fábrica de armas de Saint-Étienne, situada en la Plaza Coquillier. El 17 de abril, el secretario privado del Palacio de Buckingham le devolvió sus cartas y sus novelas acompañadas de las fórmulas protocolarias. Recibirá todo eso en el fondo de su celda de la cárcel de mujeres. Qué malo, ¿por qué le devolvieron, las hubieran quemado en un brasero, pero ¿para qué eh, devolver las cartas y las novelas, ¿no? Y después se quejan de que sea paranoica. Bueno, nos hemos quedado en la página 75, 77.
Elogio de la paranoia. Vale. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Este, y nos vemos en la próxima. Dejar de compartir.